como referencia. Ya la clase Ok. pasada hablamos sobre el análisis de regresión lineal simple. Hoy vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con el análisis de regresión lineal múltiple. Entonces, vamos a empezar. Los datos que yo tengo en la pantalla, que están representando a la variable y, a la variable x1 y x2, perdón, aquí es x1, son un conjunto de datos que representan a una serie de conjuntos. Vamos a definirlos. La variable y muestra, ahorita les digo, déjenme. Muestra la producción de maíz en un periodo determinado del tiempo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, Y representa la producción de maíz. La variable X1 representa la cantidad de fertilizante. Y la variable X2 representa la cantidad de insecticidas. Espero que estén bien escritos. Déjenme agregar aquí otro espacio. Y déjenme buscar datos que son relevantes para que podamos interpretarlos, como son las unidades de medida. Bueno, vamos a hablar qué es la producción de maíz por una hectárea de tierra. Por hectárea, vamos a dejarlo ahí. Y acá es la cantidad de fertilizante por hectárea. Lo mismo acá, la cantidad de insecticida por hectárea. Entonces, vamos a ver cómo estas variables van a explicar la relación que existe de la producción del maíz respecto al uso de fertilizantes y al uso de insecticidas. Primero, ¿qué esperamos encontrar aquí al respecto? A ver, chicos, prendan sus cámaras, por favor. ¿Qué relación esperamos encontrar? ¿Que la producción de maíz aumente o que la producción de maíz disminuya? Aumente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué nos dice el sentido común al respecto? A ver, chicos, prendan sus cámaras, por favor. Yo sé que ustedes no son agrotecnólogos, ni nada que tenga que ver con agro, pero estoy seguro que la lógica la entienden. Entonces, chicos, por favor, prendan sus cámaras y participen. Quiero saber qué piensan al respecto. ¿Qué esperamos que suceda con la producción de maíz respecto al uso de fertilizantes y al uso de insecticidas en el campo? Pues que aumente la producción, ¿no? Que aumente la producción. Muy bien. A ver, ¿quién más, chicos? ¿Alguien más que quiera participar? Que se genere producción de calidad. Ok, no sé a qué te refieras con producción de calidad, pero lo que entiendo es que también quieres que se aumente la producción. Muy bien, ¿quién más? A ver. Yo, profe, es que si aumenta la producción, pues obviamente también van a aumentar las ganancias. Ok, perfecto.
Pues la mayoría tiene la idea de qué es lo que se pretende cuando se utilizan fertilizantes y cuando se utilizan insecticidas. El fertilizante son nutrientes, ¿para qué? Para que haya un mayor rendimiento de maíz, en la producción de maíz, por metro cuadrado o por hectárea. Eso es lo que se pretende. Entonces, pues su uso, al usarlo esperamos que la producción aumente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto fertilizante utilizar? Y al utilizarlo, ¿cómo eso aumenta la producción? Primero. Segundo, el uso de insecticidas, pues también por supuesto que esperamos que permita que el rendimiento por metro cuadrado o por hectárea aumente. ¿Cómo? Pues los insecticidas matan a las plagas que se comen al maíz en este caso, ¿no? Entonces esperamos que las dos variables tengan un efecto positivo. Vamos a plantear nuestra ecuación. Esperamos que las dos variables tengan un efecto positivo, y dado que espero eso, le voy a poner aquí que tenga pendiente positiva. Y espero lo mismo de la segunda variable, de la variable x2, que representa al insecticida. Entonces, ¿dónde y representa la producción de maíz? X1 representa a la otra variable, ay, ¿cómo se llama? Al A los fertilizante. fertilizantes, claro, fertilizante. Y la variable x2 representa al insecticida. ¿Sí? Bueno, recuerden, beta 0 y beta 1 y beta 2 son los coeficientes parciales de la regresión. Es decir, que esta es una ecuación o esta es una función de regresión lineal múltiple. ¿Por qué es una función de regresión lineal múltiple? Porque toma varias variables. ¿Cuántas variables? Son dos, Dos. el fertilizante y el insecticida. Dos variables. Muy bien, tenemos dos variables independientes y una dependiente, es decir, este es un modelo de tres variables. Recuerden que el análisis de regresión lineal simple contempla solamente dos, una X y una Y se convierte en múltiple cuando hay más de una X. En este caso tenemos dos X, ¿sí? Bueno, pues ya planteamos a nuestro modelo. Vamos a poner aquí a la variable U. Recuerden que U representa todas aquellas variables que también afectan a la producción de maíz, pero que no están en forma explícita en el modelo de regresión, ¿sí? Bueno, ya establecí mi modelo, pues ahora vamos a ver si esto es realmente como se espera, que el uso de fertilizantes afecta a la producción de manera positiva y el uso de insecticidas también afecta a la producción de manera positiva. ¿Cómo logro eso? Bueno, pues hago el análisis de regresión. Recuerden, Excel nos proporciona una herramienta para hacer el análisis de datos, ¿sí? Hay otras herramientas que también son muy buenas, que sirven para hacer estadística. Esas herramientas, una de ellas es eViews, otra es Stata, pero Excel lo hace perfectamente bien. Entonces yo considero que sería más complicado introducirnos a utilizar otras herramientas cuando tenemos una que es conocida por todos, en la cual ya estamos familiarizados y que nos permite hacer el mismo análisis. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos a datos, análisis de datos y seleccionamos regresión. Selecciona mi variable dependiente y ahora, en lugar de seleccionar una sola columna de variables X, ahora voy a seleccionar a las dos columnas de X y le pido que resuelva. Y ya me arroja mi tabla de la regresión. Entonces, recuerden,
El método de solución para el análisis de regresión lineal múltiple es el método matricial, el cual revisamos en el curso de estadística para negocios, que había que resolver una serie de operaciones con matrices. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues es nada más decirle a Excel que nos arroje el resultado. Este resultado nos abrevia un montón de procedimientos matemáticos, ¿sí? Procedimientos que son eso, nada más, procedimientos, pero que carecen de significado si nosotros nos enfocamos solamente en los números. Nosotros nos queremos enfocar en los resultados, en la interpretación y en todo lo que puede significar para nosotros, ¿sí? Los datos que nos arroja Excel. Entonces, vamos a comenzar con la interpretación. Y si tienen dudas, por favor, me van deteniendo y las vamos aclarando. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No vi qué Sí. hizo? Sí, Bueno, no sé. Sí, profe, ¿Qué pasó, Citlali? que no vi qué hizo, solo me ve donde dice que se fue a datos, después ya no vi, me sacó y ya apenas volví a entrar. Ok, lo vuelvo a repetir. De cualquier manera, todo esto está grabado, Citlali, para que después lo puedas revisar también en el video que voy a subir a la plataforma. Para hacer la regresión, te vas a datos, análisis de datos, y seleccionas regresión. Seleccionas a tu variable Y, aquí la tenemos, los datos que están para Y. Seleccionas, ahora ya no es una columna, seleccionas las dos columnas de tu variable X y le das a aceptar y te arroja inmediatamente la regresión. ¿Cuál es la principal diferencia respecto al ejemplo anterior? Que anteriormente nada más teníamos un solo valor para la variable X1. Ahora tengo también el valor de la variable X2. Tengo el valor de su coeficiente o del parámetro, su error estándar, su estadístico T, su valor de probabilidad y sus intervalos de confianza para realizar las pruebas de hipótesis. Entonces, vamos a empezar. Profe, ¿Sí? ¿Te escucho, Samantha? para el video entonces quiere que lo hagamos así, con datos y luego análisis de datos. Claro, pero yo no quiero que me enseñen el procedimiento. Yo quiero solamente que ustedes hagan una presentación donde me digan, estos son los datos que usamos, este es el resultado que obtuvimos y esta es la interpretación. ¿Sí? Ahorita en un ratito más les subo ya todas las características del ejercicio. Entonces, para que también ustedes vayan ahí siguiendo la lista de cotejo y vayan viendo qué es lo que se va a evaluar. Tiene que ser una exposición mediante PowerPoint en la cual ustedes se graben y estén ahí utilizando láminas para mostrar sus resultados. No me interesa a mí que me demuestren que saben hacer el procedimiento. Lo que me interesa es que me muestren que saben interpretar la regresión y que además saben estructurarla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Tenemos el intercepto. Vamos a poner aquí interpretación. Bueno, pues ahora el paso que sigue es plasmar y construir la ecuación de regresión, pero ya con los parámetros. Ya no quiero esta ecuación, esta representación matemática. Ahora, ya que calculé los parámetros beta 0, beta 1 y beta 2, los voy a sustituir en esta ecuación. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago de la siguiente manera. Voy a insertar una ecuación. Vamos a Excel, insertar, donde dice símbolo, hay una opción que dice ecuación. Entonces, me arroja este espacio, ¿sí? Voy a decir que mi variable Y, ya sé, otra vez, es insertar, símbolo, ecuación. Voy a decir que Y es igual a, y empiezo con el valor del parámetro beta 0. Ese parámetro beta 0 me lo va a dar el intercepto, ¿sí? Este va a ser beta 0 o beta 1, no recuerdo qué pusimos aquí.
Es beta 0, Beta este 0. primer parámetro. Entonces, sustituyo, aquí lo voy a poner también para que ustedes lo identifiquen, este es beta 0, y este primer parámetro lo voy a sustituir en la ecuación, y es 31.98, más el segundo parámetro me lo va a dar la variable x1, aquí donde dice coeficiente, y como nosotros vemos, este coeficiente es positivo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí 0.65 por la variable x1. Y déjenme poner aquí un elemento para poder distinguir a la variable x1 más nuestro segundo parámetro que nos los va a dar el coeficiente de la variable x2, que es 1.1098, lo voy a redondear, 1.11, y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a agregar el parámetro, la variable x2 por x2, ¿sí? Entonces, chicos, uy, aquí se borró. Bueno, ahí ya tenemos nuestra ecuación de regresión. Ahora, ya tengo los coeficientes, ¿sí? Es decir, esos coeficientes son los valores de beta 0, beta 1 y beta 2. No vayan a sustituir este parámetro por la variable x1. Recuerden que el parámetro o el coeficiente va a multiplicar a la variable x1 y a la variable x2 en cada caso, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la interpretación. Vamos a empezar por interpretar al intercepto. Intercepto. Recuerden que en la clase pasada yo les dije que en muchas ocasiones la interpretación del intercepto tiene mucho que ver con nuestro sentido común. Entonces, este sentido común nos puede orientar a saber si el intercepto tiene una interpretación coherente o incoherente. Y recuerden que para interpretar el intercepto voy a plantear lo siguiente. Es el valor que toma y cuando la variable x1 y x2 es 0. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este intercepto? A ver, chicos, quiero escucharlos. ¿Cómo podemos interpretar el intercepto de este ejemplo? A ver, chicos, por favor. No sé, que cuando mi insecticida y mi fertilizante, bueno, cuando no utilizo esas dos, porque se supone que es variable 0 las dos, mi producción está a un 31.98, o sea, en unidades se podría decir. Muy bien, Emanuel. Esa es la interpretación cercana a ser correcta. Y vas muy bien. Es decir, lo que dijo Emanuel es correcto. Cuando el productor no utiliza ni fertilizantes ni insecticidas, el nivel de producción de maíz por hectárea es de 31.98 toneladas. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner aquí cuál es en esta celda, cuál es la interpretación matemática, y acá voy a poner la interpretación económica. Entonces, el intercepto es cuando las variables x1 y x2 son 0, el valor de y es igual a 31.98. Esa sería la interpretación matemática, ¿sí? La interpretación económica es la siguiente. Cuando no se utiliza
fertilizante ni insecticida, el volumen de producción por hectárea es de 31.98 toneladas. Es decir, un productor sabe que si no utiliza ni fertilizantes ni insecticidas, su producción por hectárea es de 31.98 toneladas. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Perfecto. Sí, Ahora profe. vamos, ¿y hace sentido? ¿Tiene coherencia o carece de coherencia? Sí tiene sentido, porque ya agregándole las Sí. variables va aumentando la producción. Exactamente, agregando variables, por ejemplo, agregando lo del insecticida y lo del fertilizante, vamos a ver qué pasa con el volumen de producción. Entonces vamos a interpretar el parámetro X1 o el parámetro beta 1. ¿Sí? Recuerden que el intercepto es el parámetro beta 0. Y el parámetro beta 1 es el valor numérico que va a multiplicar a una unidad de la variable X1. En este caso, esa unidad de variable X1 va a ser el uso de insecticida, ¿sí? Entonces, matemáticamente, nosotros interpretamos que cuando la variable X1 aumenta en una unidad, ¿sí? La variable dependiente Y también aumenta. ¿Y por qué aumenta aquí? Bueno, porque la relación entre ambas variables es positiva, y eso significa que cuando uno aumenta, la otra también aumenta. Entonces, cuando la variable X1 aumenta en una unidad, la variable Y también va a aumentar, pero no en una unidad. ¿En qué proporción va a aumentar? En 0.65 unidades, ¿sí? Esa es la interpretación matemática que le vamos a dar al intercepto del parámetro, al intercepto del parámetro beta 1. Ahora, ¿cuál es la interpretación económica que le vamos a dar? La interpretación económica es la siguiente. Cuando la variable fertilizante cambia en una unidad, y aquí estoy perdiendo información, chicos, porque no les dije que la variable fertilizante se mide en litros y no me queda claro cuántos litros vienen, pero vamos a tratar de orientar ahí la interpretación. Entonces, cuando la variable fertilizante cambia en una unidad, o mejor, en lugar de cambia voy a poner aumenta, porque cambio significa que puede aumentar o que puede disminuir, aumenta en una unidad, coma, la variable producción de maíz, o en lugar de ponerle variable vamos a poner la producción de maíz, Aumentará 0.65 toneladas. también aumenta, es correcto, Cristian, también aumenta en 0.65 toneladas, ¿sí? Es decir, que el productor de maíz, el agricultor, sabe que si riega una hectárea de su terreno con fertilizante, su producción de maíz va a aumentar en 0.65 toneladas, ¿sí? Entonces, si riega más constantemente durante el ciclo de producción del maíz, su parcela o su hectárea de parcela, la producción de alimentos va a aumentar en esa proporción en función al número de veces que riegue, que llene de fertilizante a su hectárea, ¿no? Entonces, bueno, el uso de fertilizante tiene una repercusión positiva. Ahora vamos con el parámetro
beta 2. Este parámetro beta 2, la interpretación es exactamente igual que el parámetro beta 0 y que el parámetro beta 1. Entonces, la interpretación matemática es cuando la variable x2 aumenta en una unidad, la variable y también aumenta. ¿Y por qué digo que también? Porque otra vez el signo es positivo. También aumenta en 1.11 unidades. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Cuando la variable insecticida aumenta en una unidad, la producción de maíz también aumenta en 1.11 toneladas. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de regresión, chicos, si un productor la utiliza para saber cuál es el efecto de utilizar fertilizantes y de utilizar insecticida, podría estimar en qué proporciones utilizar tanto el fertilizante como el insecticida, ¿sí? Y aquí nos está planteando la ecuación que la variable que tiene más efecto en el nivel de producción es el insecticida, ¿sí? Tiene más efecto, entonces seguramente el productor de maíz va a enfocar las herramientas necesarias, pero para utilizar insecticida. Bueno, ya tenemos la primera interpretación de los parámetros de nuestra regresión. Ahora hay que evaluar la significancia estadística. Y recuerden que esta significancia estadística es la que nos va a decir si nuestra ecuación, esta que nosotros planteamos aquí, es estadísticamente significativa o no. En otras palabras, es verdadera o falsa. Si estas relaciones que me están dando aquí realmente son funcionales o no. ¿Cómo lo podemos saber? A través de la prueba de significancia estadística. Entonces, planteamos nosotros al inicio que el parámetro beta 0 sí es coherente. Y dado que es coherente, entonces estamos obligados a hacer la prueba de significancia estadística del parámetro beta 0. ¿Sí? Recuerden que para hacer la prueba de significancia estadística, nosotros tenemos que plantear una prueba de hipótesis. Y lo tenemos que hacer para los 3 parámetros. Vamos a empezar con el primero. Vamos a establecer la prueba de hipótesis para este primer parámetro. Entonces me voy otra vez a ecuación. Voy a establecer la hipótesis nula. Vamos a poner aquí la hipótesis nula, H sub 0, en la cual yo voy a decir que el parámetro beta 0, déjenme buscar a beta aquí en la lista de símbolos, aquí está, pero ahí no va. El parámetro beta 0 es igual a 0. Esa es la hipótesis nula. Contra una hipótesis alternativa. Déjenme copiar, esto me facilita más las cosas. Voy a poner acá mi prueba de hipótesis. No. Y recuerden que la hipótesis alternativa es H sub 1, donde el parámetro beta 0 es diferente de 0. Y el símbolo diferente aquí lo tenemos, insertar. Bueno, ahí lo tengo. Estas son las pruebas de hipótesis que yo quiero checar. Entonces, vamos a evaluar la significancia estadística, pero del parámetro beta 0, del intercepto.
beta 0, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Recuerden que tenemos que establecer primero el criterio. Lo que nosotros queremos es rechazar la hipótesis nula. Y para ello vamos a utilizar dos pruebas, ¿sí? Vamos a utilizar la prueba del estadístico T y la prueba del valor de probabilidad. Vamos a empezar con el estadístico T. 1 punto y guión, estadístico T. ¿Qué es lo que nosotros queremos para rechazar la prueba del estadístico T? Bueno, pues vamos a plantear lo siguiente. Si el valor del estadístico T está dentro del parámetro, no, perdón, dentro del intervalo, entonces aceptamos la hipótesis nula. ¿Sí? En caso contrario, si el parámetro si el valor del estadístico T está fuera del intervalo, entonces rechazamos a la hipótesis nula. ¿Sí? Bueno, este es el criterio. Voy a arrastrarlo para acá. Yo les pregunto lo siguiente. Aquí tenemos el valor del estadístico T. Aquí lo tenemos. Este valor del estadístico T lo vamos a evaluar para este intervalo. ¿Sí? Yo les quiero preguntar lo siguiente. ¿El estadístico T está dentro del intervalo para un límite inferior del 95% y un límite superior del 95%? ¿Está dentro del intervalo o está fuera? Está fuera. Afuera. Sí está dentro. Claro, está fuera. 19.59 es menor que este valor y que este, es decir, si nosotros planteamos una línea horizontal y ubicamos los intervalos en ese plano, vamos a observar que el valor de 19.59 está fuera de este intervalo. Entonces, conclusión. Dado que el valor del estadístico está fuera del intervalo, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que el parámetro beta 0 sí es estadísticamente significativo. Es decir, que este parámetro 31.98 sí es relevante para el análisis, es verdadero. Entonces, esta es una primera conclusión que nosotros vamos a obtener por interpretar este parámetro, ¿sí? Bueno, vamos a interpretar ahora el segundo parámetro, el parámetro asociado a la variable x1 o el parámetro beta 1. Vamos a ponerle aquí beta 1. Pues todos son igual, ¿no, profe? Claro, la prueba de hipótesis es parecida. Déjenme copiar aquí. Solamente que lo que cambian son los parámetros. Ahora en lugar de ser beta 0, es beta 1.
Y aquí la hipótesis alternativa lo vamos a insertar símbolo. Listo. ¿Sí? Bueno, el criterio es exactamente el mismo. Se busca rechazar la hipótesis nula. Y este estadístico T se busca exactamente lo mismo. ¿Qué no sería hipótesis alternativa? No, lo que queremos es rechazar que beta 1 es diferente de 0. Por eso busco rechazar la hipótesis nula. Si yo aceptara la hipótesis nula, Citlali, lo que estaría diciendo es que el parámetro beta 1 o que la variable x1 no tiene ningún efecto sobre la variable y. ¿Por qué? Porque recuerda que beta 1 multiplica la variable x1. Y si beta 1 es 0, todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Es decir, que el efecto de x1 sobre la variable y va a ser 0. Por eso lo que se busca es rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Quiero probar que el parámetro beta 1 es diferente de 0. Y si lo pruebo, entonces puedo llegar a esta conclusión que nosotros establecimos para el valor del intercepto. No sé si me explico, Citlali. Entonces, de solo ver en la tablita de arriba donde están los coeficientes y todo eso, pues ya podemos ver que sí afecta, ¿no? Las variables. Exactamente, pero es importante hacer el análisis. De este modo podríamos determinar que esta ecuación sí está bien construida y que es apropiada para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, y para ello es importante hacer estas pruebas. Aquí estamos planteando la prueba del estadístico T y olvidé hacer la prueba del valor de probabilidad, pero ahorita la hacemos para beta 1. También se hace para el intercepto. Bueno, el criterio del estadístico T nos dice que si el valor del estadístico T está dentro del intervalo, aceptamos la hipótesis nula. Si el estadístico T está fuera del intervalo, entonces rechazamos la hipótesis nula. Veamos para nuestro ejemplo. ¿El valor de este estadístico, de este parámetro, está dentro del intervalo o fuera del intervalo? Fuera. Está fuera, ¿no? Está fuera del intervalo. Entonces, llegamos a la misma conclusión que acá. Dado que el valor de probabilidad el valor del estadístico T está fuera del intervalo, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto podemos concluir que el parámetro beta 1 sí es estadísticamente significativo. Entonces, también podemos decir aquí que el uso de fertilizantes sí influye sobre el nivel de producción de maíz, ¿sí? No sé si van quedando claras las cosas, chicos. Bueno, Sí. perfecto. Entonces, esta es una primera prueba. Vamos a establecer la segunda prueba que olvidé hacer en el intercepto, pero que también es importante. Es el valor de probabilidad. La prueba del valor de probabilidad. Utilizamos la misma prueba de hipótesis, solamente que el criterio ahora cambia, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, si el valor de probabilidad es mayor que el 5%, y ustedes se van a preguntar, profe, ¿por qué el 5%? Estos intervalos de confianza se construyeron para un valor equivalente, para un nivel de significancia del 95%, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que se deja un margen del 5% para cometer error de tipo 1 y error de tipo 2. ¿Qué es eso? Bueno, el error de tipo 1 es aceptar una hipótesis cuando ésta es falsa, y el error de tipo 2 es rechazar la hipótesis cuando ésta es verdadera. Entonces, por eso se establece que si el valor de probabilidad es mayor que el 5%, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿sí? Caso contrario, si el valor de probabilidad
es menor que el 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y lo que nosotros queremos es rechazar esa hipótesis nula. Entonces vamos a ver cómo es ese valor de probabilidad para nuestro parámetro. Aquí lo tengo, chicos, el valor de probabilidad. El criterio me dice, voy a insertar otra vez ecuación. El criterio me dice que ese valor de probabilidad que voy a representar mediante el símbolo ρ o la letra griega ρ, aquí está, tiene que ser, o lo que nosotros buscamos es que ese valor de probabilidad sea menor que el 5%, ¿sí? Para rechazar la hipótesis nula, nosotros buscamos que este valor de probabilidad sea menor al 5%. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice Excel. Nos dice que el valor de probabilidad es de 0.035. 0.035. Y para poder compararlo, pues este 5%, en lugar de utilizarlo como porcentaje, lo voy a utilizar en notación decimal, que equivale a 0.05. ¿Se cumple, chicos? ¿El valor de probabilidad es menor al 5% o es mayor al 5%? Sí. Es menor. Es menor. Entonces, llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Dado que el valor de Se probabilidad rechaza. es menor que el 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos que el parámetro sí es estadísticamente significativo. ¿Sí? Es decir, llegamos a la misma conclusión que con la prueba del estadístico T. Bueno, vamos a ver, vamos a regresar entonces a interpretar el valor de probabilidad, pero del intercepto o del parámetro beta 0. Recuerden que esta E a la menos 7 es notación científica y este valor realmente está muy cercano a 0. Entonces, pues por el simple hecho de que sea un valor muy cercano a 0, eso significa que es menor al 5%, y por lo tanto el parámetro beta 0 también es estadísticamente significativo. Llegamos a la misma conclusión que este de acá, ¿sí? Ahora vamos a hacer el análisis del parámetro beta 2. Este parámetro beta 2 se tiene que hacer la misma prueba de hipótesis pero ahora cambiamos, ya saben, el subíndice ya tenemos nuestra prueba de hipótesis para beta 2, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Buscamos exactamente lo mismo, se busca rechazar la hipótesis nula. El criterio del estadístico T es exactamente el mismo. Y bueno, realizamos la prueba, ¿no? Vamos a ver qué pasa con nuestro estadístico T para nuestro parámetro beta 2, ¿sí? Este valor está dentro o fuera de ese intervalo, chicos. Fuera. Claro, está fuera. Entonces llegamos a la misma conclusión. Dado que el valor del estadístico T está fuera del intervalo, entonces dado que el valor del estadístico T está fuera del intervalo, pues se rechaza la hipótesis nula y se concluye, voy a ponerle aquí, se concluye que el parámetro beta 2 sí es estadísticamente significativo, ¿sí?
Bueno, eso es en la primera prueba. La segunda prueba, pues es exactamente igual, la del valor de probabilidad. Y entonces vamos a ver a qué conclusión nos lleva nuestro ejemplo o nuestro parámetro. Vamos a copiarlo. Solamente vamos a cambiar el valor de probabilidad, que para nuestro ejemplo, este valor de probabilidad es de 0.0043. Lo voy a redondear. Son 2 ceros, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar en este parámetro, chicos? ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? ¿El valor de probabilidad es menor al 5% o mayor? Es menor y se rechaza, ¿no? Se Es rechaza. menor. Exactamente. Entonces, dado que el valor de probabilidad es menor que el 5%, entonces se rechaza y concluimos que el parámetro beta 2 sí es estadísticamente significativo. ¿Sí? Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que esta ecuación de regresión es relevante para el análisis, ¿sí? Esta ecuación de regresión sirve para que un productor sepa qué rendimiento esperar cuando aplica fertilizantes y cuando aplica insecticidas. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestra interpretación de la ecuación de regresión, tenemos nuestras pruebas de significancia estadística para nuestros parámetros y podemos concluir que la ecuación es estadísticamente significativa. ¿Qué hacer cuando uno de los parámetros nos sale que no es estadísticamente significativo? Y me voy a referir principalmente a beta 1 y a beta 2, porque si beta 0 me sale que no es estadísticamente significativo, pues la verdad no me interesa. Recuerden que este parámetro puede ser coherente o no, y si sale o no estadísticamente significativo, no me interesa. Los que me interesan son los parámetros beta 1 y beta 2, porque esos son las pendientes de la recta de regresión. Esos son los coeficientes que me van a decir cómo las variables x1 y x2 afectan a la variable y. Entonces, si este parámetro, si el intercepto me sale que no es estadísticamente significativo, pues entonces no me importa y me enfoco en los otros. Pero si los parámetros beta 1 y beta 2, alguno de los dos me salen que no es estadísticamente significativo, la solución para arreglar el modelo es eliminar a esa variable y dejar al modelo solamente con las variables que sí son estadísticamente significativas. Bueno, y ya para terminar, nos falta interpretar el R cuadrado, el coeficiente de determinación R cuadrado. Este R cuadrado nos sale con un coeficiente alto. Recuerden que el R cuadrado, su interpretación es en qué porcentaje las variables x1 y x2 explican a la variable y. En otras palabras, a ver, sí te escucho. Entonces, quiere decir que entonces esas dos variables, como el 99% de la producción. Claro, las variables fertilizante e insecticida en su conjunto explican el volumen de producción de maíz en un 99%. Es decir que la producción de maíz de este ejemplo depende en un 1% de otras variables. Puede ser el clima, la lluvia, lo que ustedes quieran. Pero depende principalmente de los fertilizantes y de los insecticidas, ¿sí? El volumen de producción del ejemplo que nosotros estamos revisando depende en un 99% de esas variables, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una información que es muy relevante, chicos. O sea, ¿para qué me preocupo si llueve o no? Si sé que eso no afecta a la producción de maíz. Yo sé que lo que afecta a la producción de maíz es el uso de fertilizantes y el uso de insecticidas.
Probablemente el 1% dependa del riego o de si llueve o no. Pero de lo que depende principalmente es de esas dos variables, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Profe. Bueno, pues Están equipos. subo el ejemplo en un ratito más a Moodle, los dos ejemplos, el de regresión lineal simple y el de regresión lineal múltiple, y les modifico, les anexo ahí la lista de cotejo para que ustedes tengan una referencia para su exposición. ¿Sale? ¿Dudas, Es para el comentarios? viernes, profe. Para el Ninguna. viernes, sí, Emanuel. ¿Es en equipos o es individual? Individual. Recuerden que también Están ahí en equipos. en el Moodle viene un capítulo, vienen 2 o 3 capítulos de un libro que se llama Introducción a la Econometría de Wooldridge, y en esos capítulos vienen un montón de ejemplos. Probablemente puedan ustedes agarrar alguno de esos ejemplos y exponerlo, pero depende de ustedes. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Que tengan una excelente Bye, profe. tarde y que Dios los En bendiga. Nos equipos. vemos. En equipos. Gracias. Profe, Nos vemos. Sí, sí, te escucho. entonces, el ejemplo lo vamos a hacer con uno que nosotros queramos, o es que había dicho que usted iba a dar esa información. Sí, no, lo pueden hacer con uno que ustedes encuentren o pueden utilizar alguno de los que vienen ahí en el capítulo hubiera del dicho libro que les antes. sugiero en la plataforma. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, muy bien. Mario, ¿quieres decir algo? Que sean equipos. No, Mario. Puede ser simple y uno de múltiple. Sí, profe, en equipo. Puede ser el que tú quieras, Emanuel, uno de simple o uno de múltiple. Bueno, chicos, Que sea muchas gracias. Que grupal. tengan una excelente tarde. Los dejo porque tengo otra clase y voy a llegar tarde. Entonces, Para mi recuperación. nos vemos pronto. Héctor Jaciel, te escribo ahorita en un ratito. Me tengo que desconectar. Gracias. Adiós.